y continuamos. Entonces, vamos a ver. Nos vamos a meter con la forma de la lengua. Vale. Entonces, tercer aspecto que nos vamos a fijar en la lengua es la forma, ¿vale? Que nos va a dar datos de lo que está ocurriendo con la parte yin, es decir, con la estructura en los órganos. Entonces, la forma del cuerpo de la lengua informa sobre el estado de vacío o de exceso y también, es decir, sobre la parte general de si va a estar en exceso o en insuficiencia. Entonces, tenemos varios supuestos. Tenemos una lengua con una grieta central, muy típica, que indica una insuficiencia del yin del estómago, ¿vale? Cuando veáis la grieta central, insuficiencia del yin del estómago. Y luego matizamos. Si esta raja o esta grieta llega hasta la punta, es que está afectando al yin del corazón. Y luego, si es muy profunda, lo que se llama como una grieta en el hielo, es decir, como la típica grieta en el hielo que podéis ver, una grieta profunda, es porque está afectando al yin del riñón, ¿vale? Entonces, si vemos una grieta profunda y que llega hasta la punta, está afectando a los tres yin, ¿vale? Al yin general. Está afectando al yin de riñón, al yin de corazón y al yin del estómago, ¿vale? Si solo aparece en la zona del medio, así un poquito, pues está afectando al yin del estómago. Esto es como por grados, ¿vale? Primero se afecta al estómago, después puede afectarse el yin de riñón o si llega hasta la punta, el yin de corazón también. Luego tenemos lengua con grietas dispersas. Lengua con grietas dispersas, pues como pequeñitas grietas en el cuerpo de la lengua, ¿vale? Que esto nos habla de una insuficiencia de la sangre, ¿vale? Y ya si son profundas, como os he dicho antes, igual que antes, pues ahí ya sí que está afectando al yin de riñón, ¿vale? Primero se afecta a la sangre y luego ya le acaba afectando al yin general. Después tenemos la lengua geográfica, que os he dicho antes que también la podríamos clasificar dentro de lo que sería la capa, ¿vale? O la sagura, porque hace referencia a la misma capa. Y en este caso hay zonas de la lengua en las que no aparece la capa, se ha destruido. Entonces da el aspecto como si fuese un mapa, ¿vale? Y este es un signo de destrucción del chi gástrico y de insuficiencia de yin. Es decir, que el chi gástrico se está empezando a destruir. Como la última evolución de esa lengua geográfica al final sería la lengua en espejo, ¿vale? La lengua en espejo sería como cuando ya la capa ya se ha destruido del todo. Bueno, ¿qué más? Luego tenemos la lengua con forma delgada, ¿vale? Digamos como que sería muy estrecha. Esto indicaría, dependiendo del color de la lengua, si es pálida, una insuficiencia de sangre, o si es de color rojo vivo, bueno, de color rojizo, una insuficiencia de yin. Luego tenemos la lengua con aspecto, es decir, con forma hinchada. Cuando la lengua está hinchada, como que le cuesta entrar dentro de la cavidad, incluso la boca,
hace referencia a una insuficiencia del yang del bazo, ¿vale? Que se le acumulan los líquidos. Hay una retención de líquidos, entonces la lengua aparece más grande de lo que debería. Luego tenemos otro supuesto que sería el de los bordes de la lengua hinchados. Es decir, a lo mejor el cuerpo de la lengua está normal, pero los bordes, solo los bordes aparecen hinchados. Esto indica una insuficiencia del chi de bazo, ¿vale? Recordad la diferencia entre el chi de bazo y el yang del bazo. Pues en la insuficiencia de chi de bazo aparecen los bordes solo. El yang del bazo ya aparece toda la lengua. Luego hay matices, porque si los bordes aparecen húmedos, esto también puede indicar una insuficiencia del yang del bazo, si aparecen muy húmedos, o que está empezando a manifestar una insuficiencia del yang del bazo. Y si el cuerpo es de color rojo, es decir, que los bordes hinchados y a lo mejor hay alteraciones morfológicas en la lengua, en la zona de hígado, ahí ya cambia totalmente el síndrome. Estamos hablando de un exceso de yang de hígado, ¿vale? De color rojo. Y luego tenemos la lengua dentada, se le llama, o con marcas dentales o con las improntas de los dientes, ¿vale? Esto está indicando que hay presencia de humedad, retención de líquidos. Y por lo tanto ya nos lleva a pensar que hay una insuficiencia del chi de bazo, ¿vale? Insuficiencia del chi de bazo es que el bazo no está funcionando correctamente, entonces se le acumula el trabajo y se le acumulan los líquidos y no puede resolverlos. Entonces empiezan a aparecer la humedad. Se manifiesta con la forma de los dientes en la lengua. Luego tenemos un tipo de lengua que sería la de tipo de corta e hinchada. Entonces puede deberse a contracturas musculares, frío interno, traducido, que contrae la musculatura de la lengua. Como os he dicho, la lengua está representada o está gobernada por hasta 17 músculos, ¿vale? Entonces el frío va a contraer la musculatura, va a estancar también la sangre, entonces va a provocar una retracción de la misma. Pues cuando le pedimos que saque la lengua, pues parece como que la persona casi que no puede sacar la lengua, ¿vale? Hay personas que morfológicamente tienen la lengua corta, ¿vale? Y bueno, pues si siempre la ha tenido así, pues no pasa nada. Bueno, indica una insuficiencia de chi y sangre de base, ¿no? Eso sería la insuficiencia, o sea, lo que muestro aquí como una insuficiencia es cuando ya viene de base, pero puede verse o un frío interno por contractura o un viento, calor, que ahí ya produce alteraciones neurológicas, ¿vale? De cualquier forma, si no es decir, la lengua corta hinchada, nos tenemos que alarmar un poquito si no es de base, ¿vale? Nosotros le preguntamos, oye, ¿siempre has tenido así la lengua? Sí, 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 yo es que no la saco más, pues, bueno, vale. Pero en un momento dado, si no la ha tenido así siempre, puede indicar gravedad o incluso accidente cerebrovascular, ¿vale? Bueno, pasamos a otro tipo de lengua, que es una lengua curiosa, que se llama la lengua enroscada. La lengua enroscada puede ser hacia arriba o hacia abajo. No es muy común, es difícil de ver. Cuando es hacia arriba indica calor en el corazón por exceso, en corazón y pericardio, ¿vale? Y cuando es enroscada hacia abajo indica calor en corazón por insuficiencia. De cualquier modo, este tipo de lengua ya nos indica una alteración en el elemento fuego. Por lo tanto, puede tener problemas
de tipo mental, ¿vale? Puede tener el Shen alterado. Luego hablaremos un poco del Shen, ¿vale? Que también es una parte que no hemos tocado de diagnóstico, que es importante. Pero cuando la lengua aparece enroscada, puede haber alteraciones mentales en esa persona. Hay en uno de los libros, si no recuerdo mal, de Sun Ximiao, una de las frases suyas, hablaba de que si la lengua aparece erizada, que hacía referencia a enroscada, de color rojo, y el pulso en la zona del corazón aparece largo y duro y tenso, había peligro de muerte de la persona, ¿vale? Bueno, estos son dichos de textos antiguos. Esto lo decía Sun Ximiao, es uno de los médicos de la antigüedad, de los grandes médicos de la medicina china. ¿Habéis oído hablar de él, de Sun Ximiao? Yo creo que no, a mí no me suena. No. ¿Habéis visto o habéis visto en los atlas los puntos fantasma? Ghost Point, se llama. No. No. En algunos atlas os lo marca, ¿vale? Hay puntos de acupuntura, se le llama los puntos fantasma. Mm. También llamados los puntos diablo. Es que depende de la nomenclatura y hay algunos atlas que lo llaman de una forma, lo llaman de otra. Los puntos fantasma, los puntos Ghost Point o los puntos diablo fueron descritos por Sun Ximiao, ¿vale? Por primera vez. Bueno, por primera vez realmente fueron descritos por su maestro, que fue Bian Chue. Y Sun Ximiao lo recogió. Y bueno, pues sí, ya los veremos, ¿vale? Si no los habéis visto, ya en el seminario presencial ya os hablaré de ellos, ¿vale? Porque son puntos que afectan, digamos, psíquicamente, afectan al Shen, ¿vale? Son puntos para tratar el Shen. Ujú. Y están descritos por este médico que está considerado uno de los grandes maestros y médicos de la medicina china, que se llama Sun Ximiao, ¿vale? A ver si encuentro un momentín. A ver. Vale, os comparto pantalla. Bueno, o digamos, una foto, una imagen de Sun Ximiao, ¿vale? Es uno de los grandes médicos de la medicina china. Pues lo que os contaba hace referencia a él, ¿vale? Los puntos Sun Ximiao. Por ejemplo, el intestino grueso 11, Kuchi, es un punto Sun Ximiao, es un punto Ghost Point, un punto fantasma. Si lo miráis en algún atlas, probablemente os venga. La altura, voy a ver qué tengo yo por aquí. Dije 11. Sí, Es que estoy no mirando. entro Mira, a las Android. en la página apuntesdeacupuntura.com Sí, sí vienen todos. ajá, vale. Que te dice que también se llaman puntos gui. Puntos Gui, pero porque Gui significa diablo Ah, vale, o fantasma. vale. Chino, ¿vale?
Pues sí, IG11 sería uno de ellos, por ejemplo. Ujú. Entonces, bueno, todo esto me he liado a hablar con la lengua enroscada, ¿vale? Porque era una curiosidad dentro de los escritos de Sun Simiao, que hablaba que la lengua erizada o enroscada y el pulso duro y largo en la zona de corazón podía predecir la muerte de la persona. Bueno, seguimos. Sigo con la lengua flácida, ¿vale? La lengua flácida, pues como que también habla un poco también del movimiento, es decir, se podía englobar dentro del movimiento, pero bueno, luego igualmente también lo repetiré. La forma de la lengua flácida, pues como que indica una insuficiencia de chi, de sangre, de bazo. Quiere decir que la sangre no nutre bien los músculos, ¿vale? Entonces, pues aparece pues como blanda, así como un poco que no tiene consistencia la lengua, ¿vale? Entonces indica eso, indica una insuficiencia de chi y sangre en el bazo páncreas, ¿vale? Por lo tanto, va a presentar debilidad muscular, cansancio, ¿vale? También tendencia a la humedad, ¿vale? Pero sobre todo mucho cansancio. Y también problemas a nivel mental. ¿Por qué? Porque va a presentar falta de concentración, falta de memoria, ¿vale? La persona estará muy, muy, muy dispersa. Cuando hay lengua flácida, precisamente por eso, porque la sangre es insuficiente en el bazo. Y recordad que el bazo hace referencia a la memoria de corto plazo, ¿vale? El riñón hace referencia a la memoria antigua, la memoria de la infancia, pero el bazo a la memoria de hace poco. Es decir, tú le preguntas a una persona, ¿qué has comido hoy? Te dice, pues no me acuerdo, no lo sé, no lo sé. Pues la energía del bazo y la sangre del bazo la tiene insuficiente, ¿vale? O las personas, pues esto, que se van por ahí y se olvidan el coche donde lo he dejado. Bueno, se tira una hora ahí buscando el coche en el parking. Pues eso es porque la energía del bazo no está funcionando bien, ¿vale? Y la sangre del bazo también es insuficiente en esos casos. Gente espesa, ¿vale? Y por lo tanto, falta de memoria, no se puede concentrar, no, en los estudios irá mal, porque no retiene la información, ¿vale? O puede deberse a un exceso de estudio. Hay personas que cuando se mete una jupa enorme a estudiar o a estudiar unas oposiciones y tal, y que luego no se acuerdan de nada. Preguntas eso, le preguntas qué ha comido hoy y ni se acuerda, o qué hizo ayer y no se acuerda. ¿Por qué? Porque ha agotado la energía del bazo. Bueno, vamos a ver ejemplos de forma de la lengua. Tenemos la lengua con la grieta central. Si llega a la punta, como en este caso, si llega a la punta, ya está afectando al yin de corazón. Si la lengua es, o sea, si la grieta es profunda, ya está afectando al yin de riñón. Si está afectando al yin de estómago, ¿qué síntomas, qué manifestaciones creéis que va a tener esta persona? A ver, decidme algún signo o síntoma característico de insuficiencia de yin de estómago. ¿Qué se os ocurre? Venga, todos a la vez no. Con respecto al sistema gástrico, ¿vale? Me refiero.
¿qué problemas gástricos puede presentar con una insuficiencia de estómago, de yin de estómago? ¿Úlcera, quizá? Sí, reflujo. Reflujo, exactamente. Porque al descompensarse el yin y el yang del estómago, el yin tiene una naturaleza descendente y el yang tiene una naturaleza ascendente. Si hay una insuficiencia de yin de estómago, entonces va a haber reflujo gastroesofágico. ¿Vale? Porque por insuficiencia de yin, el yang va a ascender, va a hacer que los líquidos asciendan. ¿Vale? Puede haber úlcera, claro, se está afectando el yin del estómago, la estructura se afecta. Puede haber un calor o por inflamación de la mucosa, puede haber destrucción de la mucosa gástrica. Puede haber mal aliento, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Precisamente por eso, porque el mal aliento es una manifestación del estómago de que el yin del estómago está afectado. Puede haber, ¿qué más? Sequedad en el tracto digestivo. Estamos hablando de un síndrome llamado síndrome de Sjögren, por ejemplo. No, perdón, síndrome de Crohn. Aunque el Sjögren es como mucho más general, ¿no? El Sjögren es en general del yin de las mucosas, ¿no? Pero podemos estar hablando de Crohn. A lo mejor. ¿Qué más puede estar englobado dentro de una insuficiencia del yin del estómago? Bueno, más o menos. ¿Lo tenéis claro? Sí, más o menos. Vale. Bueno. ¿Y una insuficiencia de yin de corazón? ¿Cómo se va a manifestar una insuficiencia de yin de corazón? Va a afectarle a la sangre, ¿no? Porque la sangre está dentro del yin. Sí. Líquidos orgánicos y sangre. Pues cuando se afecta el yin de corazón, pues la persona seguramente aparezca pálida, va a aparecer con insomnio, va a tener palpitaciones, va a tener taquicardias, va a tener poca concentración también, porque el corazón influye también en la atención, en la concentración. Una insuficiencia de yin de corazón puede presentarse también como alteraciones en la mente, ¿vale? Ese calor por insuficiencia va a llevarle a hacer locuras a la persona. Vale. Y luego la insuficiencia de yin de riñón. A ver, decidme algún síntoma de insuficiencia de yin de riñón. Os voy diciendo esto para que luego os vaya sonando, ¿vale? Y para que penséis un poco. Insuficiencia de yin de riñón. ¿Qué representa el yin de riñón? ¿Qué estructuras representa? Los huesos. Huesos, cartílagos, ¿no? Estructura, ¿no? Entonces, ¿algún síntoma que muestre la insuficiencia de yin de riñón? Artrosis, Osteoporosis, osteoporosis, claro. osteoporosis, pérdida de cartílago, artrosis, no quiere decir solo degeneración, sino también acúmulos o cambios en la estructura ósea, por ejemplo, espolón calcáneo, por ejemplo, ¿vale? Calcificaciones, ¿vale? Acumulación de cristales,
en las articulaciones, que es lo que es la artrosis, ¿vale? Está afectando a la estructura. Y eso lo podríamos ver a través de la lengua. Bueno, continúo. Grietas dispersas, ¿vale? Grietas dispersas estaría haciendo referencia, como hemos dicho antes, a una insuficiencia de sangre. Esto lo que pasa, además, grietas dispersas en el centro de la lengua, me refiero, que es el territorio del bazo, ¿vale? El territorio del bazo. Entonces, si el bazo está en insuficiencia, va a afectar a la fabricación de la sangre, ¿vale? Y si hay una insuficiencia del chi de bazo, va a afectar a la fabricación de la sangre. Entonces, la sangre no va a llegar a nutrir bien a la lengua. Por lo tanto, van a empezar a aparecer grietas. Entonces, podemos decir que hay una insuficiencia de sangre que no está nutriendo. Sangre relacionada con el bazo. ¿Recordáis cuando la sangre era insuficiente en el hígado? Afectaba a las uñas, a los tendones, a los ojos, ¿vale? Cuando vemos grietas en la lengua, sí, insuficiencia de sangre general, pero sobre todo de bazo, corazón, ¿vale? Si además estas grietas son profundas, nos está afectando al yin de riñón, ¿vale? Hay una patología de la que hablé en alguno de los vídeos, se llama el síndrome de Merkelson-Rosenthal, que aparece este tipo de lengua, ¿vale? Porque esta lengua, pues, bueno, sí, yo sí lo he visto bastante común. Y hay un tipo de síndrome que, digamos que es de tipo genético, que puede afectar a la forma de la lengua y aparece de esta forma, ¿no? Con grietas dispersas por toda la lengua y demás. Y también cursa con parálisis facial y con acumulación de edemas y demás. Es un tipo de patología que viene afectando al riñón de base, ¿vale? Viene afectando al yin del riñón. Entonces también afecta a nivel puede afectar a nivel de los vasos maravillosos. Aún así, este tipo de lengua es normal en un porcentaje muy pequeño de la población, ¿vale? Había un 1% de la población que presenta esta lengua y no es patológica, ¿vale? Para que lo sepáis. Pero por regla general, sí, tenemos que pensar que hay una afectación del yin de riñón. Y también, sobre todo en bueno, afecta pues, por supuesto a la sangre, claro, pero ya la profundidad de la grieta ya tenemos que pensar que le afecta al riñón. Y también al bazo, claro. Y una pregunta respecto a esto. Profunda, ¿podemos entenderlo como sinónimo de ancha? La grieta, Sí. podemos entenderlo, sí. Sí, Ok. como anchas. Bueno, pasamos a tipo de lengua delgada, ¿vale? La tipo de lengua delgada, como vemos, es más delgada, podríamos decir estrecha, ¿vale? Cuando es estrecha, así. En los bordes, digamos que es así, flaquita. Dependiendo de cómo sea el color, pues va a indicarnos o una insuficiencia de sangre, si es pálida, ¿vale? Cosa lógica. Y si es de color rojo, ya hay una insuficiencia de yin, ¿vale? Líquidos orgánicos se han visto destruidos, entonces ya hay insuficiencia de sangre y de líquidos orgánicos, por lo tanto, insuficiencia de yin, ¿vale? Cuando aparece de color delgada, o sea, delgada y roja.
enroscada, ¿vale? Que esta es difícil de ver. Yo creo que se lo he visto solo a una paciente en lo que llevo, la acupuntura y sí, se la vi a una paciente y bueno, sí que la he visto enroscada hacia abajo, ¿vale? Es más común verla enroscada hacia abajo, eso sí, pero enroscada hacia arriba no tanto. El calor en corazón por exceso, ¿vale? Y precisamente esta chica, cuando yo le hice el diagnóstico, coincidía perfectamente con la lengua enroscada, es decir, con lo que manifiesta el calor en el corazón y en el pericardio. Es decir, que la chica pues, tenía manifestaciones de pesadillas buah, tremendas por la noche, palpitaciones, taquicardias, sudor nocturno, sudor espontáneo, es decir, que tenía unas manifestaciones de exceso de yang tremendas, ¿vale? Y bueno, tampoco me dio un poco de reparo preguntarle si hacía, es decir, que si tenía desórdenes mentales, pero yo ya me lo suponía. Es decir, le pregunté si había tenido algún problema en la infancia y me dijo que había tenido un montón, ¿sabes? Que estaba pues, en tratamiento psicológico por problemas que tuvo en la infancia, sí. O sea que en este caso puede verse a una afectación por pasión, ¿vale? Por pasiones. Y esa pasión, esa genera un calor que va consumiendo y puede modificar la estructura de la lengua y llevarla a ser una lengua enroscada, ¿vale? Emociones por exceso. ¿Y esto sería reversible? Se puede corregir, o sea, se puede ayudar, sí. Igual que puede haber cambios en la lengua y podemos observar cambios, claro, no inmediatamente, pero con un tratamiento continuado y demás sí que se puede ayudar. Se puede ayudar porque al fin y al cabo la forma de la lengua depende mucho de, como os he dicho, de la musculatura accesoria. Entonces, se puede relajar esa musculatura que está conectada con los sistemas de bazo, corazón y demás, y se puede relajar toda esa musculatura. Ujú. Bueno, y esto sería un tipo de lengua flácida, o representaría un tipo de lengua flácida, como veis, en los que he dicho que había una insuficiencia de chi, sangre, de bazo y principalmente bazo y corazón. Es decir, como que la lengua parece como blanda, incluso pues aparece como con saliva alrededor, si os fijáis. Si os fijáis, aparece como con saliva, muy húmeda y representaba pues esa falta de chi, sangre de bazo y corazón, por lo tanto la persona iba a estar muy espesa. Si no tiene alguna deficiencia mental, ¿vale? Que también la puede manifestar. Es común en personas con alteraciones, es decir, con retraso mental. Este es el tipo de lengua dentada, ¿vale? Tipo de lengua característica dentada. Como veréis en más ejemplos, hay veces que se marca muy poquito, ¿vale? Pero se marca, y en este caso se marca claramente. Las improntas dentales en la zona de los laterales indica un estancamiento de la humedad por insuficiencia del chi de bazo. Y además esta lengua, como veis, aparece muy pálida. Por lo tanto, habla de que el bazo no está fabricando bien la sangre, ¿vale? O sea que además de insuficiencia de chi de bazo, tiene una insuficiencia de chi de sangre importante.
Bueno, y esta es la lengua geográfica, ¿vale? Que lo hemos puesto aquí por la forma, pero habla de la capa o la saburra, de la distribución de la capa o la saburra y cómo se está destruyendo, ¿vale? De hecho, esto es la lengua de un alumno de hace años que venía a estudiar con nosotros y, y se puede modificar, ¿eh? Simplemente se le pidió a esta persona que bebiese más agua durante un mes y en un mes recuperó la capa de la lengua, ¿vale? Porque se producen cambios en la morfología y bueno, pues que no nos tenemos que asustar tampoco, hay que ver otros signos y síntomas, pero que se puede recuperar, ¿vale? Y bueno, pues esto es la típica forma de mapa. Vale. Lengua hinchada en los laterales, como he dicho antes. La lengua hinchada en los laterales tenía dos opciones. Teníamos, como veis, mucho más gordita. Aquí parece que tiene, pues eso, que se le ha hinchado. Y si es de color pálido, indica una insuficiencia del chi de bazo. Si está muy húmedo, si están muy húmedos los laterales e hinchados, ya me está mostrando un inicio de insuficiencia del yang, del bazo. Y si el cuerpo fuese rojo, pues de color rojo, como hemos visto en otros casos, y que hay alteraciones morfológicas, pero el cuerpo es de color rojo, ya está hablando de un exceso de yang de hígado. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se manifiesta un exceso de yang de hígado? A ver, pensad un poco. ¿Qué signos asociados vamos a tener a un exceso de yang de hígado? Hola. Irritabilidad, ¿no? Ira, mala leche. Sí, muy bien. Irritabilidad. Y, Ahora sabemos que la ira es la emoción del hígado y, y se va a manifestar por mal humor. Musculares, tendinosos, problemas tendinosos. Problemas tendinosos, sí. Sí, y, sí. y oculares, a lo mejor. Puede, claro. Rojos, cosas de esas. Ojos rojos, claro. Eh, Mira, por ejemplo, una conjuntivitis. Mismo puede ser también un exceso de yang de hígado. O un ataque, en un momento de un ataque de ira también te pone los ojos rojos. Problemas a nivel tendinoso, por supuesto, sí, tendinopatías, mal humor, ¿qué más? Bloqueo de cuello, ¿vale? La zona alta de la cabeza se bloquea en un exceso de yang de hígado, ¿vale? Puede afectar a las cervicales. ¿No habéis visto alguna vez o habéis experimentado, si habéis tenido un cabreo y que al día siguiente o a los 2 días se quedan bloqueadas las cervicales? Pues es típico de un ascenso de yang de hígado, una hipertensión, por ejemplo, un ataque hipertensivo transitorio puede deberse a un exceso de yang de hígado. También, por supuesto, un accidente cerebrovascular es un exceso de yang de hígado que bloquea en un momento dado el sistema tendinomuscular o bloquea el sistema de meridianos y se produce una parálisis. También una parálisis facial también puede deberse a un exceso de yang de hígado, porque es con características internas. También la parálisis facial puede tener otro origen que puede ser externo, ¿vale? Pero bueno, vais bien, ¿vale? Lo habéis dicho bien. O sea, mal humor, irritabilidad,
nerviosismo, también insomnio por la noche, no concilia bien el sueño. Recordad el sueño, que lo vimos ayer, que cuando hay una alteración en el hígado, normalmente la persona no va a conciliar. Y en el exceso de yang de hígado, por supuesto, la persona no se puede dormir del mal humor que tiene. Raúl, y la patología neurológica que nos explicaba Liu, que es como viento, ¿todo eso sería también exceso o a veces puede ser insuficiencia, las parestesias, tics, ese tipo de cosas? ¿Sería también exceso? Puede ser por exceso o puede ser por insuficiencia. Tenemos que ver más signos y más síntomas para poder identificarlo. Entonces, cuando las manifestaciones son muy explosivas, suelen ser de tipo exceso, ¿vale? Un accidente cerebrovascular o es decir, pues, un dolor de cabeza fuerte, hipertensivo, una fiebre alta, cuando la cara se pone de color rojo, ¿vale? Eso indica exceso. Luego, además, lo podemos poner en relación con el pulso, que ya lo veremos en su momento, porque si tomamos el pulso y el pulso es fuerte, o sea, que eso sí lo vamos a tener que saber identificar. El pulso es fuerte, exceso. El pulso es débil, insuficiencia. ¿Vale? El pulso no te va a engañar. Que es, para mí, de los métodos de diagnóstico más fiables a la hora de poder establecer un tratamiento en el momento. Es decir, que te va a decir en el momento presente dónde está la energía y qué le pasa a la persona, si hay exceso o si hay insuficiencia. Pero bueno, eso, como el pulso es más de tocar, lo veremos en el seminario presencial, ¿vale? Para que sepáis identificarlo. Pero vamos, un pulso fuerte y un pulso débil es fácil de identificarlo. Pues si aparece fuerte, es exceso. Bueno, continúo. Como veis, esta lengua obedecería a una insuficiencia de chi de bazo. ¿No? Pues bueno, podría estar en un inicio de yang de bazo. Parece que aquí en la zona lateral se le refleja un poco. Podemos identificar que es humedad. Pero además, esta persona, por su grieta, ¿qué nos diría? Que el estómago está afectado también. ¿Vale? La grieta central indica insuficiencia del yin del estómago. Y casi está llegando al corazón, diría yo. ¿Vale? Bueno, otro tipo de lengua. Aunque sí que es verdad que esta forma de mostrar la lengua no es la correcta, como os he dicho antes, porque debería de estar con la boca abierta, ¿vale? Para ver el final de la lengua. Sí que podemos intuir que es una lengua corta e hinchada, ¿vale? Pero viene de base, ¿vale? A este no tiene ningún problema a nivel neurológico, ni tiene un exceso de frío interno, ¿vale? Simplemente parte de una insuficiencia de chi y sangre, de base. Porque la lengua corta hinchada tiene varias interpretaciones, como os he dicho. Puede ser un frío interno, que esté bloqueando las estructuras de la musculatura de la lengua, pero también aparecería pálida, ¿vale? Por el frío interno, o incluso violácea, por estancamiento de la sangre, ¿vale? El color de esta lengua es correcto, es rosita, está bien. Podría ser por un viento calor, pero en ese caso aparecería por una lengua violácea intensa, ¿vale? Porque el calor va consumiendo los líquidos. O por viento y flema, ¿vale? Pero aparecería muy retraída. Entonces, este tipo de lengua obedecería a una insuficiencia de chi sangre, ¿vale? Es corta, hinchada, pero viene de base. Otro tipo de lengua que es hinchada.
entre otras cosas, ¿vale? Esta lengua tiene más cosas, pero para que veáis el tipo de lengua hinchada, toda la lengua, es como una, pues eso, como una masa ahí entera. Hablaba de la insuficiencia del yang del bazo. Además, tiene más afectaciones, por supuesto. Tiene el estómago afectado, tiene la raja central, encima profunda, y por lo tanto tiene afectado el estómago y el riñón. Y luego, aparte, las grietas a lo largo de todo el cuerpo de la lengua que nos está indicando una insuficiencia de la sangre, ¿vale? Incluso el color de la lengua no es muy bueno, que digamos. Tiene tirando a pálido y violáceo. O sea, que tiene probablemente insuficiencia de sangre y estancamiento de la misma, ¿vale? Y además la capa no está muy presente, ¿sabes? No tiene mucha capa. No digo que sea en espejo, porque por aquí se puede intuir que tenga un poquito de capa, pero no, esta lengua no es muy sana, que digamos. ¿Vale? Vale. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vale, os voy a dejar 5 minutos de descanso, ¿no? Y pasamos con la última parte. Movimiento y repasamos, vemos dudas y os hablo también de diagnóstico del SEN, ¿vale? 5 Vale. minutillos. Muy bien. Ok, La grabación, volvemos a la 1. vale. Vale.